Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de AM750, pero el jueves sí estaremos por única vez en la semana recibiendo a público en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330. Sí. Digo único día de la semana el jueves porque el viernes estaremos en Escobar, en el Teatro Seminari. Muy bien. Hablaremos hoy del Japón antes de la guerra y vamos a clausurar de este modo nuestra miniserie acerca del Japón. Allá a principios del siglo XX apareció el emperador Yoshihito, que era un individuo un poquito desequilibrado. Por ahí le daban accesos de cólera y entonces flagelaba a los miembros de su entorno con un látigo. Por ahí le daban espasmos de terror que en realidad eran provocados por el miedo que tenía a que lo liquidara. Andaba siempre con un bigote, claro, no se lo va a sacar. No, bueno. Quiero decir que lucía un enorme bigote encerado, imitando a su ídolo, el Kaiser Guillermo II de Alemania. Parece que se caía siempre del caballo en los desfiles, que inspeccionaba a sus soldados y a veces los golpeaba y otras veces los abrazaba. Y la última vez que compareció ante los diputados, enrolló el texto de su discurso y lo usó como telescopio para mirar a todo el mundo. No estaba bien de la cabeza. No. Y además parece que cuando él miraba a uno, el tipo le hacía reverencia. Una escena patética. Y entonces, en virtud de esto, lo destituyeron. Mirá vos. Sí. Y nombraron a su hijo, Hirohito, aquel que todos conocemos, un hombre muy tímido que estaba interesado en la biología marina. Este también le temía a los asesinos, como le sucedía a todos los varones importantes de aquella familia. Saben ustedes que hasta 1868 tenían mucha importancia los shogunes, que eran una especie de ministros de guerra o generales que gobernaban por encima de la autoridad del emperador. Lo que quiero decir es que el emperador tenía una autoridad más bien decorativa, como en algunas monarquías de la época actual, y gobernaban los shogunes. Pero en 1868 se abolió el shogunato, o gobierno, el mayordomo de palacio, así le llamaban, y el emperador fue un soberano efectivo. Ajá. Ahí vino entonces se llamó Revolución Meiji, para convertir al Japón en un país rico con ejército fuerte. Bueno, eso es una especie de eslogan, ¿no? Esta decisión de Japón de ingresar en el mundo moderno contenía un ingrediente amenazador. Aunque se había abolido el shogunato, se sostuvieron muchos arcaísmos, muchas costumbres de aquella época del Japón cerrado, que más se parecía, como dicen algunos, al antiguo Egipto que no a un país europeo posrenacentista. Y siguieron los arcaísmos y hasta 1945 no hubo leyes codificadas. Había máximas, códigos de conducta, conceptos de justicia. Bueno, esto ocurre en muchos países que no tienen códigos. Que se rigen o por la costumbre o mejor todavía, como por la jurisprudencia. Como Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene código. Entonces, ¿cómo se rige? Van a los casos anteriores. Claro. Y lo que acostumbra ser, debe ser. Entonces, tal como pasó en el caso fulano contra fulano, fulano contra mengano, y ahí se sigue la costumbre, la jurisprudencia. Bueno, el honor era más importante que la jerarquía. A veces era sugerido no hacer caso a alguna ley de conducta y desobedecer al superior. Pero nadie podía saber a qué atenerse hasta que llegaba la ocasión de un juzgamiento. Entonces se formaba un consenso y la opinión colectiva juzgaba. Había una completa ausencia de líneas divisorias entre el bien y el mal, pero mejor todavía, entre la legalidad y la ilegalidad. No sabías vos.
se reflotó el sintoísmo, y el bushido, que eran elementos exclusivos de la antigua cultura religiosa japonesa. Hasta entonces los japoneses habían tenido una actitud sincrética, tomaban elementos de cultos importados. El Shinto y el bushido podían ayudar, creían ellos, a las aspiraciones nacionales. El sintoísmo era una creencia antiquísima que reforzaba la idea de un gobernante divino ligado a ancestros solares. Con la revolución Meiji se adoptó la decisión de convertir al Shinto en religión oficial. En resumen, el sintoísmo pasó de ser un culto primitivo, anticuado y minoritario a ser ser la religión. Exactamente, el respaldo de un Estado que además era totalitario. La religión que debió servir para oponerse a los horrores seculares de la época fue utilizada para santificarlos. Además se procedió a apuntalar al sintoísmo con una versión remozada y militarizada del bushido, que era un antiguo código de los caballeros de la nobleza, ¿no? Bushido en realidad es un término traducido como el camino del guerrero. Código ético, estricto, particular, de los samuráis. A veces tenías que entregar tu vida porque era un código que exigía lealtad y honor hasta la muerte. Todas esas cosas, ¿no? Si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo solamente practicando el seppuku, que es el suicidio ritual. Buenas tardes, sí. Me voy a suicidar. En los primeros años del siglo XX, un profesor samurái, si me permite el oxímoron, el doctor Inazo Nitobe, Sí. me gusta mucho este nombre. Inazo debe ser Ignacio. Sí, Nacho. Como sabe cualquiera que haya tratado con un japonés. Quieren, para decir Ignacio, dicen Inazo. Bueno, este Inazo Nitobe afirmó que Bushido significaba contentarse con la posición que ocupa uno en la vida, aceptar un estado natal irreversible y cultivarse en el marco de dicho lugar asignado, es decir, cero progreso social. También el Bushido instaba a ser fiel al jefe de la familia, enaltecer a los antepasados, entrenarse en las artes militares mediante el cultivo y la disciplina del cuerpo y la mente. Anda llegando, muy bien. Voy a decir esto. Durante la década de 1920 se popularizó como código de honor militar, identificado con el nacionalismo, el militarismo extremo, y se convirtió en la justificación de las prácticas más tremendas. Primero, el asesinato de individuos, después la crueldad infligida en forma masiva. Los caballeros del Bushido formaban la dirección militante del sintoísmo totalitario, representaban la fuerza moral rectora del país. Bueno, toda una cosa muy difícil de aceptar en los tiempos que corren, ¿no? Hijas del Bushido o Bushido florecían bajo la forma de sociedades secretas, unos grupos muy violentos. Por ejemplo, Mitsuru Toyama fundó el terrible Kokoryukai, o dragón negro. Kokoryukai quiere decir, me imagino yo en japonés, dragón negro. Dragón negro. Y todo así. Que era el prototipo de muchas sectas ultranacionalistas violentas. Aportaban matones para manipular las elecciones de la dieta, ¿no? Cuando querían hacer elecciones, llamaban al Kokuryukai y chao. Chao, que Sí. Estoy saludando Por No, favor, señor, por favor, a continúe toda la con- gente que se está yendo. Sí, continúe con el Continúe informe con de esto, Japón, que ahora justo que entraron los ninjas. Este Mitsuru Toyama conoció al escritor indio Rabindranath Tagore, nada menos, y que estaba de visita, siempre estaba de visita. Siempre está visitando. Rabindranath Tagore. Sí, Por sí. ejemplo, en la Argentina Vino. también estaba de visita. Sí. Y fue recibido por nuestra Victoria Ocampo. Bueno, Tagore, haciéndose eco de las protestas de los coreanos
por las brutalidades cometidas por los japoneses en su país. Sí. Fue ocupada Corea por Japón en 1910. Le recriminó que Japón se estaba convirtiendo en una potencia imperialista, ¿no? Ustedes, dijo Rabindranath Tagore, ¿no? Que estaba de visita. Sí. Dice, ustedes se han contagiado con el virus imperialista europeo, le gritó Tagore. Y a pesar de que Mitsuru Toyama intentó calmarlo, Qué valiente, Tagore. claro, le dijo, calmate un tenga poco. mano, tasador, Sí. claro. Sí. Tagore afirmó que jamás volvería a Japón. Promesa que cumplió, bueno, mitad para que no lo mataran también, Sí. ¿no? Claro, ¿qué quiere que le diga? Hasta tal punto los caballeros del Bushido y otras sectas fueron contundentes que casi no existió el voto liberal, ni mucho menos de izquierda, hasta después de la Segunda Guerra. Cuando digo voto liberal, quiero decir liberal en el sentido Europeo o Estados norteamericano, Unidos, sí. ¿no? Claro, claro. Bien. Los hombres del Bushido utilizaban dagas y espadas. ¿Qué tal? Allá por 1920 se popularizó la metralleta Thompson. Trabajaban en coordinación con la Kempeitai, la Policía de Defensa de Seguridad del Estado. Podían retener a personas durante 121 días sin acusación formal u orden de arresto. Después te tenían que largar. Y sí, bueno. Después, eso sí. 4 meses me Sí, tuvieron en 121 cana. días te tenían en averiguación de antecedentes. Sí. Después te largaban. Mitsuru Toyama, el más notorio jefe de pandillas, tenía los modales de un caballero, a pesar de todo esto. Eso sí, Sí, sí. dicen que exudaba benignidad y que destacaba mucho el hecho de que su credo no le permitía matar ni un mosquito. Ya, matar enemigos políticos es otra cosa. Hay una lista interminable de asesinatos por intentar algún reformismo o alguna cosa. En fin, para los hombres del Bushido la palabra clave era kokutai o política nacional. Aquel que fuera culpable de la mínima deslealtad al kokutai podía darse por muerto. Un dato curioso, en 1930 el primer ministro Hamaguchi Yuko, ¿qué tal Hamaguchi? ¿Cómo anda? Quiso reducir las Fuerzas Armadas y lo mataron a tiros. Su sucesor fue obligado a renunciar en relación con el mismo asunto. Y el siguiente, Inukai-ki, que de nuevo intentó oponerse al Estado militarizado, fue asesinado en 1932. En realidad, y aquí viene algo curioso, los criminales planeaban matar a Inukai-ki al mismo tiempo que a Charles Chaplin, que ¿Por qué? estaba de visita en Tokio, lo mismo que había estado Tagore. Tagore. Y estaba invitado a tomar el té con Inukai-ki, que era primer ministro, no se dijo antes, pero era el primer ministro. Y uno de los asesinos que fue interrogado dijo, Chaplin es una figura popular en Estados Unidos, creíamos que si lo matábamos podíamos provocar una guerra. Bueno, y aunque dudoso, hubo un juicio. No sé por qué no lo mataron a Chaplin. Claro, no aclara, no. Claro, No habrá porque me ido. imagino- O sea, no fue habrá antes ido. del Para té. mí es que no fue. Claro, se fue antes del té. Para mí que no fue, bueno. Hubo un juicio y la defensa de los asesinos dijo que como el honor y el futuro de esos hombres estaba en juego, el asesinato era una forma de autodefensa. Se presentaron al juez 110.000 cartas, muchas escritas con sangre, que solicitaban clemencia. 9 jóvenes se cortaron el dedo meñique, son pocos, ¿no? Y enviaron los dedos al ministro de guerra. Y falta uno para completar la goma. Sí, por Bueno, favor. dice- Se va a hacer una mano con Sí. Y las sentencias fueron leves, muy leves. Sentencia por matar al primer ministro, con tantos atenuantes como acabo Sí. de mencionar, fueron leves. Para la mayoría de los japoneses, la expansión territorial era un elemento esencial del ingreso en el mundo moderno. Quiere decir, del mundo moderno, invadir países. Y desde 1868, con el conjunto de creencias del sintoísmo, el Bushido y las sectas nacionalistas,
Japón. Atacó China, Corea, Formosa, Rusia, y en 1914 entró en la guerra con el único propósito de apoderarse de los puertos y de la propiedad, de las propiedades que tenía Alemania en China. No puede dejar de decirse, discúlpeme, lo siguiente. Los Ganbatsu, jefes militares, y los Saibatsu, que eran empresarios, trabajaron en armonía, de acuerdo con aquel lema de un país rico, un ejército fuerte, ¿no? En la primera parte del siglo XX se formaron enormes grupos industriales, Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, Sumitomo, todos estrechamente relacionados con el gobierno y las Fuerzas Armadas mediante contratos. Un último detalle vino a convertir a Japón en un país militarizado. Japón no podía resolver sus propias necesidades alimenticias y no podía aceptar que la Gran Guerra hubiese cerrado la era del colonialismo. La Gran Guerra, la primera, ¿no? Para los japoneses, ese periodo apenas comenzaba. Se incorporaron tardíamente al mundo colonialista. Su principal banquero, Hiroshi Mori, ¿qué tal, Hiroshi?, escribió: la expansión hacia el continente es el destino del pueblo japonés, decretado por el cielo. Ni el mundo ni nosotros, los mismos japoneses, podemos evitarlo. De esa forma creyente y fatal, Japón entró en conquistas que se cerraron con su intervención en la Segunda Guerra, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón fue prácticamente ocupado por los Estados Unidos, gobernaba el general MacArthur. Los Estados Unidos quisieron eliminar los consorcios al considerarlos los principales incitadores a la guerra, entre ellos Mitsubishi, que había producido mucho del material militar para el ejército japonés. Recién, como hemos dicho el otro día, en 1946, el emperador Hirohito dijo formalmente que él no era un dios y la teocracia imperialista dejó de existir. Lista de países invadidos por Japón. A ver. En el apogeo de su poder, el imperio del Japón gobernaba sobre una superficie que abarcaba 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Uno de los más grandes imperios marítimos de la historia. Guerras ruso-japonesas, 1905. Bueno, ahí ganó Japón, por mucho. Las derrotas fueron incluso una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1917. Invadió también toda la península de Manchuria en 1931. Invadió China en 1937. Y ahí se armó la guerra con tres ramas, ¿no? Que eran el Japón por un lado, los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Japón tomó el control de muchas de las costas de China y de muchas ciudades muy importantes. En 1941 bombardeó Pearl Harbor en Hawái, pero ahí no hizo pie. Y después lanzaron ataques contra Filipinas, la isla de Guam, la isla Wake, Hong Kong, Malasia Británica, Tailandia. En mayo de 1942, las Filipinas cayeron en manos del Japón. Se volvieron hacia Australia y Nueva Zelanda, pero desembarcaron en Nueva Guinea y en las Islas Salomón. Y bueno, después vinieron las bombas atómicas y toda la tragedia que nosotros conocemos. Y ahora el Japón, evidentemente, ha renacido con su cultura, con su riqueza, con su civilización. Pero fueron momentos muy oscuros, de los que poco conocemos. Así termina nuestra miniserie
Este programa estuvo en guerra con el Japón No, ¿cómo va? ¿Cuánto, Por señor? en sus comienzos. Sí, sí. Hasta que ahora hemos firmado la paz. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta miniserie? Bien, vamos a escuchar en homenaje al Japón una canción que cantan muchos japoneses y que es también un homenaje a Gardel tardío. Ajá. Así que canta Carlos Gardel, Lejana Tierra Mía, una canción que yo creo que fue compuesta pensando en el Japón. No sé. Seguramente. Es raro.